el sacerdote que exigía a la monja más hermosa, habitación cerrada, noches frías y gritos incesantes. El invierno llegó a Zamora ese año con una brutalidad que los ancianos del pueblo juraban no haber visto en décadas. No era solo el frío, aunque el frío era real y cortante como una hoja de navaja mal afilada, ese tipo de frío que se mete por debajo de las puertas y se instala en los huesos como una deuda que nunca termina de pagarse, que sigue ahí por las mañanas cuando uno se levanta antes del amanecer y el suelo de piedra está tan helado que los pies duelen con solo rozarlo. Y sigue ahí por las noches cuando las mantas nunca son suficientes y el cuerpo aprende a dormir encogido, conservando el calor con esa eficiencia animal que la comodidad hace olvidar. Era algo más que el frío, era la quietud. Las calles de piedra gris que serpenteaban desde la Plaza Mayor hasta las orillas del Duero amanecían vacías incluso a horas en que normalmente ya había movimiento. Mujeres con cestas camino al mercado, hombres con boinas oscuras fumando en los umbrales de las tabernas, niños corriendo hacia el colegio con las carteras golpeándoles la espalda. Ese invierno, la gente se quedaba adentro más de lo habitual, y los que salían lo hacían rápido, con la cabeza baja, como si el cielo plomizo tuviera algo que reprocharles, como si la ciudad entera hubiera tomado la decisión colectiva e implícita de reducir su superficie de exposición al mundo exterior hasta el mínimo indispensable. Las calles del barrio norte eran las más silenciosas de todas. Estaban construidas en una pendiente suave que subía desde el río hacia el extremo de la ciudad donde los edificios dejaban de pretender ser habitables y comenzaba una explanada de tierra dura con matorrales secos que en verano producían unas flores amarillas pequeñas que nadie recogía. En invierno esos matorrales eran tallos oscuros y rígidos que el viento sacudía con una insistencia monótona, y el sonido de ese sacudimiento, ese chasquido seco y repetido, era el sonido de fondo del barrio norte en los meses de frío. Constante, sin propósito, difícil de ignorar una vez que se le prestaba atención. El convento de las Siervas de la Inmaculada llevaba 72 años plantado en el extremo norte de la ciudad, justo donde terminaban las últimas casas habitadas. Era un edificio de 2 plantas construido en piedra caliza oscurecida por la humedad de los siglos, con ventanas pequeñas y enrejadas que miraban hacia afuera como ojos entrecerrados, con ese gesto de desconfianza que tienen las fachadas de los edificios que fueron construidos para durar más que cualquier persona que los habitara. El muro perimetral era alto, de unos 3 metros, coronado con fragmentos de vidrio incrustados en el cemento que en los días de sol proyectaban pequeños destellos de luz de colores sobre el callejón norte. Un espectáculo involuntario y brevísimo que nadie miraba porque nadie miraba el callejón norte si podía evitarlo. Había una puerta principal de madera oscura con herrajes de hierro, siempre cerrada excepto en los horarios de visita del locutorio, y una puerta lateral más pequeña en el muro norte que daba al callejón y que se usaba para las entradas y salidas de servicio, para el médico, para los repartos del proveedor de velas y de harina, para los sacerdotes que llegaban a oficiar las misas antes del amanecer, cuando el frío hacía que el camino desde la puerta principal hasta la capilla por el exterior fuera una experiencia que ningún hombre de cierta edad quería repetir más de lo necesario. La gente de Zamora conocía el convento. Lo conocía de la misma manera en que se conoce una cicatriz antigua, sin necesidad de mirarla directamente, sabiendo que está ahí, que forma parte del paisaje, que no conviene tocarla demasiado. Las monjas salían en procesión los domingos, caminaban en fila por la acera sur de la calle Real, con los hábitos blancos y negros, moviéndose apenas por la fuerza del viento, los rostros recogidos, los ojos fijos en algún punto que no era este mundo. Eran 12 en total ese año, entre hermanas profesas y novicias, aunque el número exacto era algo que la mayoría de los vecinos no sabría decir con precisión, porque las monjas no eran individuos para la mirada colectiva del barrio, sino una presencia unitaria, un bloque de silencio y tela que aparecía los domingos y desaparecía durante el resto de la semana detrás del muro perimetral con los fragmentos de vidrio en lo alto. Si estás viendo este video desde algún rincón del mundo hispanohablante, te invitamos a suscribirte al canal y a dejar en los comentarios desde qué ciudad nos estás acompañando esta noche. Historias como esta necesitan ser escuchadas, y nosotros necesitamos saber que hay alguien al otro lado dispuesto a escucharlas. Sor Encarnación había llegado al convento en septiembre de ese mismo año.
1972. Con 22 años cumplidos y una maleta de cartón marrón que contenía 3 mudas de ropa civil que ya no volvería a usar, un rosario de madera que le había dado su madre en la estación de autobuses de Salamanca, con esa solemnidad involuntaria de los gestos, que se hacen sin saber que van a recordarse durante años, y una determinación tranquila, casi geológica, que las hermanas mayores interpretaron desde el primer día como señal de vocación genuina. Era alta para ser mujer en esa época y en ese lugar, de tez clara con pecas dispersas sobre el puente de la nariz, y tenía unos ojos de un verde oscuro que en ciertos ángulos de la luz, especialmente en la luz de las velas de la capilla, o en la luz lateral de las tardes de invierno cuando el sol entraba oblicuo por las ventanas pequeñas, parecían casi negros. No era vanidosa. No tenía razones particulares para hacerlo, o al menos eso creía ella, que había crecido en una familia de 5 hijos en una casa pequeña de Salamanca, donde el único espejo era el del baño, y había que turnarse para usarlo, y la belleza era una categoría que se aplicaba a las actrices del cine y a las novias de los ricos, no a las hijas de los trabajadores que estudiaban en el colegio de monjas de la calle Toro y que los viernes ayudaban a su madre a fregar los suelos de la pensión familiar. Pero la belleza de Encarnación era de ese tipo difícil de ignorar precisamente porque no buscaba ser notada. Era una belleza serena, que habitaba su cara con la misma naturalidad con que el agua habita un río, sin esfuerzo, sin pretensión, y eso la hacía más visible de lo que habría sido cualquier belleza calculada, porque la belleza calculada pide atención, y la atención que se pide puede negarse, pero la belleza que no pide nada, entra por los ojos sin que uno tenga manera de cerrarlos a tiempo. Las hermanas mayores la miraban con esa mezcla de apreciación y precaución que tiene la gente que ha vivido suficiente para saber que ciertas cualidades son regalos envenenados en ciertos contextos, que la hermosura de una novicia en un convento cerrado es una circunstancia que el mundo ya debería haber aprendido a gestionar mejor de lo que lo gestiona. Aunque el mundo de 1972 en la España de Franco no era un mundo que hubiera aprendido esa lección ni ninguna otra que requiriera poner en cuestión las estructuras de autoridad que lo sostenían. La Madre Superiora, Sor Remedios, tenía 61 años y una espalda recta como una regla de madera que el tiempo no había conseguido doblar ni medio centímetro. Había dirigido el convento desde 1958 y conocía cada grieta de sus paredes, cada corriente de aire que atravesaba los pasillos en enero, cada novicia que había pasado por allí con ilusiones demasiado grandes o demasiado pequeñas para la vida que las esperaba. Tenía la costumbre de estudiar a las personas nuevas durante semanas antes de formarse una opinión sobre ellas, no por desconfianza sistemática, sino porque había aprendido a su costa que las primeras impresiones en un espacio cerrado son especialmente traicioneras. El aislamiento del convento amplificaba los rasgos de las personas de maneras impredecibles, y lo que parecía fortaleza en los primeros días podía ser rigidez, y lo que parecía docilidad podía ser una inteligencia que todavía no había encontrado la manera de mostrarse. Cuando vio a Encarnación por primera vez, en el locutorio de entrada, con la maleta de cartón apoyada contra su pierna, y los ojos recorriendo la sala con esa curiosidad contenida que era su manera de estar en cualquier lugar nuevo, sintió algo que tardó varios días en identificar. No era desconfianza, tampoco era afecto inmediato. Era algo parecido a la precaución que siente un pastor cuando introduce en el rebaño un animal desconocido. Puede ser perfectamente lo que necesita, puede ser mejor que lo que tenía, pero algo en su manera de moverse, en la calidad de su atención, te dice que vale la pena observarlo antes de decidir dónde encaja. Lo que Sor Remedios no supo en ese momento, lo que no podía saber porque los instrumentos que tenía para saberlo estaban todos calibrados para medir cosas diferentes, era que lo que había visto en los ojos de Encarnación en el locutorio de entrada no era solo inteligencia ni solo determinación. Era también una forma de confianza en el mundo que el invierno siguiente iba a costarle un precio que ninguna persona debería tener que pagar. El padre Eusebio Contreras llegaba al convento cada martes y cada viernes para oficiar la misa de las 7 de la mañana y administrar el sacramento de la confesión. Tenía 54 años, aunque aparentaba menos gracias a un cuerpo todavía firme que delataba los hábitos de alguien que había trabajado con las manos en su juventud antes de ingresar al seminario tardíamente. A los 22 años,
según la historia que él mismo contaba cuando alguien le preguntaba, que era una historia ordenada y edificante sobre la conversión gradual y el llamado que llega cuando Dios considera que el momento es el correcto. Tenía una cara de ángulos marcados, con las mejillas ligeramente hundidas, y los ojos de un castaño oscuro que procesaban todo lo que veían con una atención que podía interpretarse como profundidad espiritual, o como algo completamente diferente dependiendo de quién mirara y desde qué posición mirara. Era conocido en Zamora. Era querido en la medida en que se quiere a alguien cuya presencia se da por necesaria. Había bautizado a los hijos de sus primeros feligreses. Había enterrado a los viejos de la guerra civil con las oraciones exactas que cada familia pedía. Había mediado en disputas de herencia y en separaciones que no podían declararse públicamente porque la España de Franco no reconocía el divorcio y porque el escándalo era en esa época un peso que las familias cargaban durante generaciones. El obispado lo consideraba un hombre de confianza. El pueblo lo consideraba parte del paisaje, como el puente sobre el Duero o la torre románica de la catedral o el mercado del martes. Algo que siempre había estado ahí y que por lo tanto se asumía que siempre estaría, que formaba parte del orden natural de las cosas y que por consiguiente estaba más allá del tipo de escrutinio que se aplica a las cosas que podrían no estar. Lo que el pueblo de Zamora no sabía en septiembre de 1972, porque no había razón para que lo supiera ya que nadie se lo había dicho y nadie tenía planes de decírselo, era que el padre Contreras había llegado a ese convento desde otro convento, el de las Dominicas de Palencia, donde había sido el sacerdote asignado durante 4 años, y que su traslado desde Palencia no había sido solicitado por él sino por la priora de ese convento, y que los motivos oficiales registrados en el expediente del obispado eran necesidades pastorales de la diócesis, que es la fórmula que se usa cuando los motivos reales son de un tipo que ninguna institución quiere ver escrito con claridad en ningún papel que pueda ser leído por ojos no autorizados. La primera vez que el padre Contreras vio a Sor Encarnación fue un martes de octubre, durante la misa de las 7. La capilla del convento era una sala rectangular con bóveda de cañón y 4 ventanas en el muro sur que en las mañanas de octubre dejaban entrar una luz fría y horizontal que iluminaba el polvo en suspensión con esa precisión cruel de la luz de otoño que no disimula nada. Las hermanas estaban sentadas en los bancos de madera dispuestos en 2 filas paralelas, con las profesas a la derecha y las novicias a la izquierda, por orden de antigüedad desde el frente hacia el fondo. Encarnación estaba en el banco del extremo izquierdo, el más alejado del altar, como correspondía a la novicia más reciente, con el velo blanco que las distinguía de las hermanas de velo negro y con el misal abierto sobre las rodillas. Él la vio en el momento en que ella levantó los ojos del misal y los fijó en el altar durante el ofertorio. Fue un movimiento completamente ordinario, el gesto de cualquier persona que sigue el ritmo de la misa con atención genuina, y sin embargo captó su atención de una manera que él mismo, si se hubiera permitido examinarlo con honestidad en ese momento, no habría sabido justificar con ningún argumento que sonara razonable. Continuó con la misa. Dijo las palabras exactas de siempre con el tono exacto de siempre. Dio la comunión. Recogió los cálices con la eficiencia de los gestos practicados miles de veces. Pero cuando abandonó la capilla y cruzó el patio interior hacia la sacristía provisional que le habían asignado, con el frío de octubre mordiéndole los tobillos por debajo de la sotana, se descubrió pensando en ese par de ojos verdes oscuros con una insistencia que le resultó incómoda de una manera específica que ya había sentido antes, aunque hacía tiempo que no la sentía, y que sabía reconocer con esa familiaridad desagradable de los viejos conocidos que uno preferiría no volver a encontrar. Decidió, con la eficiencia de quien ha aprendido a gestionar su propia mente, archivarlo en algún lugar donde no molestara. Era una decisión que había tomado antes y que había funcionado durante periodos variables de tiempo, antes de dejar de funcionar. Ese era el patrón, aunque él no lo llamaba patrón. Lo llamaba debilidad humana, que es el nombre que las instituciones religiosas asignan a los impulsos que no pueden eliminar y que prefieren no examinar con demasiada precisión. Sor Encarnación, por su parte, no había notado nada en particular. El padre Contreras era el sacerdote del convento, mayor, serio, competente. Celebraba la misa con una precisión que a ella le parecía admirable,
sin los alardes oratorios que algunos curas usaban para compensar la brevedad de su preparación teológica, sin esa tendencia a alargar la homilía más allá de lo que el frío de la capilla permitía soportar con dignidad. Lo respetaba de la manera en que se respeta una institución, es decir, sin pensarlo demasiado, dándolo por hecho como se dan por hecho las cosas que forman parte del entorno y que no han dado todavía ninguna razón para ser cuestionadas. Noviembre trajo consigo las primeras heladas serias, las que se forman durante la noche y no desaparecen del todo con el sol del mediodía. El patio interior del convento, con su fuente de piedra en el centro y sus rosales podados hasta dejar solo los tallos oscuros, se cubría cada mañana de una escarcha fina que crujía bajo las sandalias de las hermanas durante el rezo de laudes a las 6:15 de la mañana, cuando el cielo todavía era negro con apenas un borde de gris en el horizonte, y el aliento de las 12 mujeres formaba nubes pequeñas que se disolvían en el aire frío del claustro. El edificio entero respondía al frío con sus propios sonidos. Las cañerías del ala norte gemían en las noches con un sonido largo y metálico que subía y bajaba de tono según la temperatura exterior. Las vigas de madera del techo de la capilla crujían entre las 2 y las 3 de la madrugada, con una regularidad que las hermanas veteranas ya no registraban conscientemente, pero que a las novicias les costaba ignorar durante las primeras semanas, hasta que el agotamiento de la vida conventual hacía que el cuerpo aprendiera a dormir a través de cualquier ruido que no fuera la campana. Encarnación compartía celda con Sor Pilar, una muchacha de Ávila de 19 años, con cara de no haber dormido bien en semanas y una tos persistente que el médico del convento había diagnosticado como catarro crónico, y que las hermanas de más edad trataban con vaos de eucalipto y con oraciones específicas a San Blas que, según Sor Amalia, la cocinera, habían funcionado en casos mucho más graves que aquel. Pilar era menuda y de movimientos nerviosos, con una tendencia a hablar rápido cuando estaba inquieta y a callarse completamente cuando estaba asustada, y esa combinación hacía que el ritmo de su conversación fuera, para quien la conocía, un indicador bastante preciso de su estado emocional. Encarnación la conocía ya lo suficiente para leer ese ritmo, y lo que leía en las semanas de noviembre era una inquietud difusa, sin objeto claramente identificado, el tipo de ansiedad que producen los lugares cerrados en el invierno cuando la oscuridad llega demasiado temprano, y las paredes se acercan 1 centímetro invisible cada día. A veces, en las noches más frías, cuando el viento golpeaba los postigos de madera de la celda con rachas irregulares y las cañerías alcanzaban su registro más agudo, Pilar se incorporaba en la cama y miraba al techo con los ojos muy abiertos, y Encarnación la escuchaba respirar en la oscuridad con esa atención involuntaria que desarrollan las personas que comparten un espacio pequeño y que aprendes a escuchar el miedo de otro cuando no tiene nombre todavía, cuando existe solo como respiración y como silencio, y como la calidad específica de la quietud de alguien que está despierto a las 3 de la mañana, en un edificio de piedra que lleva 70 años acumulando los silencios de las personas que han vivido y muerto dentro de sus muros. Fue en la primera semana de diciembre cuando el padre Contreras le pidió a Sor Remedios que asignara a una de las novicias como asistente para la preparación de los materiales litúrgicos de las misas de Adviento. Era una solicitud razonable presentada con argumentos razonables. El Adviento requería mayor cantidad de preparación litúrgica que el tiempo ordinario. Los paños del altar debían cambiarse según el ciclo de los 4 domingos. Había un inventario de velas de distintos tamaños que organizar, y formaba parte de la formación integral de las novicias el contacto directo con los aspectos prácticos de la liturgia, algo que la diócesis de hecho recomendaba en sus directrices de formación para comunidades religiosas femeninas. Sor Remedios revisó las directrices. Eran reales. El argumento era sólido. No encontró razones para oponerse. Designó a Sor Encarnación porque era la novicia con mejor comprensión litúrgica del grupo, según las evaluaciones de las primeras semanas, y porque su temperamento calmado y organizado parecía adecuado para una tarea que requería atención al detalle. Le comunicó la asignación a Encarnación esa misma tarde, brevemente, durante el recreo de las 4. Encarnación asintió. Preguntó qué implicaba exactamente la tarea. Sor Remedios explicó. Martes y viernes, después de la misa, preparación de los materiales para la siguiente celebración, bajo la supervisión del padre Contreras. 1 hora, aproximadamente.
Encarnación dijo que entendido. Sor Remedios la miró un momento con esa atención lateral que era su manera de evaluar las reacciones de las personas, cuando la reacción visible no decía todo lo que la reacción real contenía. No vio nada que le llamara la atención. Encarnación tenía 22 años y la determinación tranquila de alguien que ha elegido una vida con los ojos abiertos y que no encuentra razones para cuestionar las instrucciones ordinarias de las personas que tienen autoridad legítima sobre esa vida. Sor Remedios lo registró como lo que parecía ser y siguió con su tarde. La sacristía provisional estaba ubicada en el extremo sur del claustro, en una habitación que originalmente había servido de almacén para los aperos del pequeño huerto que el convento mantenía en su parte trasera. Era una sala rectangular de unos 4 metros por 3, con una sola ventana alta y estrecha que daba al exterior y que en diciembre recibía luz durante aproximadamente 1 hora al día, entre las 10 y las 11 de la mañana, cuando el sol estaba en el ángulo preciso para entrar por ese rectángulo de vidrio y proyectar un rectángulo de luz en el suelo de piedra que se desplazaba lentamente hacia la pared del fondo, como un reloj que nadie había pedido. El resto del tiempo la sala dependía de las bombillas eléctricas de un amarillo débil, instaladas en el techo en los años 40, y que iluminaban el espacio con esa insuficiencia característica de los edificios religiosos antiguos, que nunca terminaron de hacer las paces con la modernidad eléctrica. Olía a cera vieja y a humedad de siglos y a algo más seco y polvoriento que venía de las cajas de cartón apiladas en el estante del fondo, cajas que contenían materiales litúrgicos de décadas anteriores, que nadie había catalogado correctamente, y que nadie tiraba porque en las instituciones religiosas los objetos acumulan una permanencia casi biológica, como si su mera asociación con lo sagrado les confiriese el derecho a existir indefinidamente, aunque nadie los usara. Había una mesa de madera oscura en el centro, 2 sillas, varios estantes con paños litúrgicos doblados con precisión geométrica, candelabros de distintos tamaños, libros de rúbricas y un armario de metal con cerradura donde se guardaban los cálices, la patena y el copón de las reservas. La primera vez que Encarnación entró en esa habitación, un martes de primera semana de Adviento, el padre Contreras ya estaba dentro, revisando un inventario de paños con la concentración de alguien que está realizando una tarea completamente ordinaria en un lugar completamente ordinario. Le explicó lo que necesitaba con precisión, qué velas debían cambiarse antes del domingo, cómo doblar los corporales de manera que los pliegues quedaran en la dirección correcta para el rito de la presentación, qué paños correspondían a cada parte del ciclo de Adviento y en qué orden debían disponerse. Era una instrucción técnica y detallada, dada con el tono de alguien que conoce su materia y que asume que la persona que escucha tiene la inteligencia necesaria para seguirla sin necesidad de simplificaciones condescendientes. Encarnación tomó notas en un papel que luego dobló y guardó en el bolsillo del hábito. Cuando salió de la sacristía, el reloj de la torre marcaba las 8:15 de la mañana, y el sol de diciembre entraba oblicuo por el arco del claustro, tan pálido que casi no proyectaba sombra. Durante las 2 semanas siguientes, la rutina se estableció con la solidez de las cosas que nadie ha cuestionado porque nadie tiene razones evidentes para hacerlo. Martes y viernes, después de la misa de las 7, Encarnación entraba a la sacristía y preparaba los materiales para la siguiente celebración. El padre Contreras supervisaba, a veces, durante 10 o 15 minutos antes de marcharse hacia sus otras obligaciones en la parroquia del barrio. A veces no aparecía en absoluto, y ella trabajaba sola con el frío de la habitación y el sonido del viento en la ventana alta y el rectángulo de luz moviéndose lentamente por el suelo de piedra. Sor Remedios preguntó una vez, con la neutralidad practicada de quien pregunta por cortesía, si el trabajo iba bien. Encarnación respondió que sí, y era verdad. El trabajo iba bien. Lo que comenzó a no ir bien fue algo que tardó en tener nombre. Fue primero una incomodidad pequeña, casi imperceptible, del tipo que el cuerpo registra antes de que la mente encuentre las categorías adecuadas para procesarlo. Como una piedra mínima dentro de un zapato que solo se nota al cabo de varios kilómetros, cuando el pie ya ha aprendido a compensar la presión, y esa compensación ha creado su propio cansancio. El padre Contreras comenzó a quedarse más tiempo en la sacristía. 5 minutos se volvieron 20.
Las instrucciones sobre los paños litúrgicos se dieron espacio a conversaciones más amplias. Preguntas sobre su vida antes del convento, sobre su familia en Salamanca, sobre los hermanos y el trabajo de su padre, y el barrio donde había crecido. Luego preguntas sobre su vocación, sobre el momento en que había decidido que quería esta vida, sobre qué esperaba encontrar en ella, sobre sus miedos y sus dudas, que era territorio de la dirección espiritual y que por lo tanto tenía una justificación institucional perfectamente definida. Eran preguntas que cualquier sacerdote podría hacer a cualquier novicia en el marco de la dirección espiritual. Encarnación. Las respondía con la sinceridad tranquila que era su manera natural de estar en el mundo. Pero había algo en la manera en que él escuchaba, algo en la forma en que sus ojos se detenían en su cara un segundo más de lo que la conversación requería, algo en la calidad de su atención que no era la atención de un director espiritual hacia una persona cuya alma le ha sido encomendada, sino algo diferente, algo más personal y más pesado, que empezó a generar en ella una sensación difícil de articular. No era miedo, todavía no era miedo. Era algo previo al miedo, esa zona de alerta difusa que el cuerpo activa antes de que la mente haya formulado la pregunta correcta, ese estado de vigilancia que se instala sin anunciarse y que cambia la temperatura de todas las interacciones siguientes sin que haya todavía ningún hecho concreto que justifique el cambio. Sor Pilar fue la primera en notar algo externo, aunque no lo dijo directamente. Una noche, mientras ambas preparaban el rezo de completas con los libros abiertos sobre las rodillas y la vela de la mesa proyectando sombras largas en las paredes de la celda, Pilar preguntó sin levantar los ojos del libro: ¿El padre Contreras es tan serio con todas las hermanas como contigo? Encarnación preguntó a qué se refería. Pilar se encogió de hombros de esa manera que tienen las personas jóvenes de fingir que una pregunta no significa lo que significa. A nada, dijo. Solo que durante la misa te mira mucho. Encarnación no respondió. Siguió pasando páginas del libro de horas hasta encontrar la antífona que buscaba, y cuando apagaron la vela para dormir, en la oscuridad fría de la celda con el viento golpeando los postigos, pensó en esa observación con la atención de quien examina un objeto encontrado en el suelo sin saber todavía si es valioso o basura, sosteniéndolo en la mano, dándole la vuelta, buscando alguna marca que ayude a identificarlo. En el pueblo, a 3 calles del convento, vivía un hombre llamado Aurelio Montesinos que tenía 41 años. Trabajaba en la redacción del semanario local La Voz del Duero como redactor de sucesos y cultura, y que llevaba 6 años casado con una mujer llamada Carmen que enseñaba matemáticas en el colegio público y que era, según todos los que la conocían, y según el propio Aurelio que lo reconocía con una mezcla de orgullo y resignación que le daba cierto carácter, considerablemente más inteligente que él. No era un periodista brillante, era un periodista persistente, que es a veces más útil que el brillante, especialmente en las ciudades pequeñas donde las historias importantes no se anuncian con títulos grandes, sino que se esconden en los detalles de los días ordinarios, y requieren el tipo de atención que solo tiene el que ha aprendido a mirar lo que ya ha visto 1000 veces con la misma curiosidad de la primera vez. Tenía la costumbre de caminar por las calles del barrio norte en las mañanas, no por ejercicio, que nunca había sido una motivación suficiente para él, sino porque había descubierto que caminar le ayudaba a pensar, y que el barrio norte tenía una quietud en las mañanas de invierno que era el tipo de quietud que favorece el pensamiento. No el silencio perfecto, sino el silencio con textura, con el sonido del viento y de las palomas y de alguna puerta lejana, el silencio que deja espacio para los pensamientos sin ahogarlos. En esas caminatas había desarrollado con los años un mapa informal de los ritmos del barrio. Quién salía a qué hora, qué negocios cambiaban de dueño, qué fachadas acumulaban más humedad que el año anterior, qué puertas que antes estaban siempre abiertas habían empezado a estar siempre cerradas. Era el tipo de conocimiento que en su vida cotidiana no servía para nada concreto, y que de vez en cuando se volvía imprescindible. Fue en una de esas caminatas de diciembre, un jueves de mañana con el suelo del callejón cubierto de la escarcha fina de las noches más frías, cuando Aurelio vio algo que no supo interpretar en el momento, pero que se quedó registrado en algún lugar de su memoria, con la insistencia de las cosas que el cerebro archiva sin saber todavía por qué.
vio al padre Contreras salir por la puerta lateral del convento, la que daba al callejón norte, a las 9:15 de la mañana. 1 hora y cuarto después de que normalmente habría terminado la misa y se habría marchado. No era inusual que el sacerdote saliera del convento por esa puerta. Lo que le llamó la atención no fue la puerta sino el paso. Rápido, deliberadamente rápido. El paso de alguien que quiere reducir el tiempo que permanece visible en un lugar determinado, no el apresuramiento de quien llega tarde a una cita sino algo más calculado, más consciente de sí mismo. Aurelio lo vio doblar la esquina hacia la plaza y desaparecer, y luego siguió caminando y pensó en otra cosa y no lo recordó hasta 2 semanas después, cuando ya no era posible seguir pensando en otra cosa. La tercera semana de diciembre trajo una nevada que cubrió los tejados de Zamora con una capa blanca que duró 2 días, antes de convertirse en ese barro helado específico de las ciudades del interior castellano, que es peor que la nieve, porque es imposible de ignorar y imposible de encontrar bello. Dentro del convento, las hermanas añadieron mantas a sus camas, y el rezo de maitines de las 2 de la mañana se volvió una prueba de voluntad que ponía a prueba incluso a las más veteranas. La capilla tenía una estufa de leña en la parte delantera que nunca terminaba de calentar los bancos del fondo, y la temperatura durante las celebraciones en esas semanas era la temperatura de los espacios sagrados de piedra en el invierno castellano, que es decir, suficiente para que los dedos no se entumezcan completamente si uno los mantiene pegados al cuerpo, pero no suficiente para que la oración sea un acto completamente cómodo. Lo que quizás era intencional desde el punto de vista teológico, y quizás era simplemente el resultado de 70 años de construcciones que nadie había presupuestado renovar. Fue durante esa semana de diciembre, con la nevada todavía fresca en los tejados y el barro helado en el patio interior, y el frío instalado en cada piedra del edificio, con esa permanencia de los inviernos que han comenzado de verdad, cuando el padre Contreras le pidió a Sor Encarnación que se quedara después de la preparación habitual para revisar con él el orden de las lecturas del ciclo litúrgico de Navidad. Era una tarea que no requería más de 20 minutos. Duró 1 hora y media. Encarnación no recordaría después, con precisión, en qué momento exacto la conversación había dejado de ser sobre las lecturas. Recordaría, sí, con una claridad que el tiempo no fue capaz de difuminar, sino que al contrario fue afilando. Varios detalles físicos de esa tarde, la calidad de la luz en la habitación, que era ya la luz de las 9 de la mañana de diciembre entrando por la ventana alta, en un ángulo que solo iluminaba el estante del fondo, y dejaba el resto de la sala en una penumbra densa. El olor a cera y a humedad. El sonido de las campanas de tercia empezando a sonar mientras ella todavía estaba dentro, y la sensación de que esas campanas eran una frontera temporal que debería haber marcado el fin de esa presencia en esa habitación, pero que no marcó nada, porque en ese momento ya estaba dentro de algo cuyo ritmo era diferente al de las campanas. Recordaría también, con esa precisión involuntaria de los detalles que el cuerpo graba cuando está en estado de alerta, el momento en que el padre Contreras había acercado su silla a la mesa para señalar algo en el libro litúrgico. No había acercado la silla hacia ella, sino hacia la mesa, lo que hacía que el movimiento fuera formalmente inobjectable, pero ese movimiento había reducido la distancia entre ambos a algo que ya no era la distancia correcta entre un sacerdote y una novicia, en una habitación cerrada. Y cuando ella notó esa reducción en el espacio entre los dos, su cuerpo reaccionó antes que su mente. Con ese sistema de alarma que existe, por debajo del pensamiento consciente, y que produce un estado de atención total, que se parece al miedo, pero que es anterior a él. Es el estado que precede al miedo, cuando el peligro todavía no tiene forma completamente definida, pero el cuerpo ya sabe que está ahí. Recordaría que había encontrado la manera de levantarse con una excusa relacionada con uno de los estantes, un paño que necesitaba revisar para el domingo, y que ese movimiento había restablecido la distancia correcta, y que el padre Contreras había continuado hablando sobre las lecturas con una naturalidad perfecta, como si nada hubiera ocurrido, como si el acercamiento y el alejamiento fueran parte de la conversación sobre la liturgia de Navidad, y no algo completamente diferente que ambos sabían que había ocurrido, aunque ninguno de los dos lo nombrara, porque nombrarlo habría requerido una precisión que uno de los dos no quería que existiera, y que el otro no tenía todavía suficiente seguridad para exigir. Esa noche,
Mientras Sor Pilar tosía suavemente en la cama de al lado, y el viento sacudía los postigos con esa insistencia de los vientos de diciembre, que no tienen urgencia pero tampoco tienen intención de detenerse, Encarnación estuvo despierta durante más de 2 horas mirando el techo de piedra y tratando de construir, con la honestidad que uno se debe a sí mismo en la oscuridad, una descripción precisa de lo que sentía. No era miedo de algo que hubiera ocurrido, era miedo de algo que ella sentía que iba a ocurrir, y eso era infinitamente más difícil de sostener, porque el miedo de lo que va a ocurrir no tiene soporte en hechos concretos. No tiene la solidez de lo que ya tiene forma. Existe en esa zona de los presentimientos que el mundo, especialmente el mundo de 1972 en España, bajo 40 años de dictadura y autoridad religiosa absoluta, no reconoce como evidencia de nada. Lo que había era una atmósfera, una temperatura del aire, una manera de ser mirada en la que algo estaba fuera de su lugar exacto. Cosas que existen en el mundo, pero que el lenguaje no ha terminado de equipar con palabras suficientemente sólidas para poder usarlas como prueba de nada, para poder llevarlas a alguien con autoridad y decir, mire, esto está pasando, y que ese alguien con autoridad las reconozca como lo que son en lugar de devolverlas envueltas en la pregunta de si estás segura, si no habrás malinterpretado, si no estarás exagerando, si no estarás dejando que tu imaginación, que es el instrumento que siempre se cuestiona primero, cuando la persona que habla es una mujer joven, y la persona sobre quien habla es un hombre mayor con autoridad institucional. Navidad llegó al convento con sus rituales precisos y su tregua temporal. La misa del gallo a las 12 de la noche del 24, con las 12 hermanas en sus lugares habituales, y el padre Contreras en el altar, y las velas de Adviento encendidas todas por primera vez, y el olor a incienso mezclándose con el olor a leña de la estufa, y el frío de la capilla a medianoche que era un frío diferente al frío ordinario, más solemne, más antiguo, como si tuviera historia propia. El Belén de madera que las hermanas veteranas montaban en el claustro con una solemnidad que no admitía comentarios ni participación de las novicias más allá de alcanzar las piezas que se pedían. El desayuno especial del 25 con chocolate caliente espeso y polvorones que Sor Amalia preparaba desde el día anterior y que olían a toda la cocina desde las 6 de la mañana. Hubo una tregua. El padre Contreras celebró las misas de los días de Navidad con una solemnidad impecable y se marchó a sus otras obligaciones sin que Encarnación tuviera que volver a la sacristía hasta después de Reyes. Los días entre Navidad y Reyes transcurrieron con esa quietud densa de los periodos litúrgicos intensos, cuando el calendario se vuelve tan lleno de obligaciones y de oraciones y de actos comunitarios, que no deja espacio para nada que esté por fuera de él. Encarnación durmió mejor esas noches, comió mejor, participó en las celebraciones con algo que se parecía a la alegría, aunque tenía debajo una capa de algo más denso y más frío que la alegría, algo que ella misma solo reconoció en retrospectiva, como la calma que produce saber que el peligro está temporalmente suspendido, pero que no ha desaparecido, la calma del paréntesis, que no es lo mismo que la calma de la seguridad. Pensó que quizás había exagerado, que quizás el invierno y el cansancio de la adaptación a una vida completamente nueva, con sus horarios duros y sus privaciones materiales y su exigencia de una disciplina corporal y mental que ninguna vida anterior prepara del todo, le habían afectado la percepción de una manera que merecía ser revisada. Pensó que el padre Contreras era un sacerdote competente y respetado, y que si hubiera habido algo realmente fuera de lugar, alguien más lo habría notado antes. Pensó estas cosas con la buena fe de alguien que todavía no ha aprendido que la buena fe, en ciertos contextos, es el instrumento más eficaz que tienen los sistemas abusivos para perpetuarse. No la maldad de las víctimas, sino su honestidad, su disposición a examinar sus propias percepciones antes de examinar las acciones de los demás. Enero la desmintió con una eficiencia que no dejó lugar a la duda. El primer martes de enero, el padre Contreras llegó a la misa de las 7 con un frío de 5 grados bajo cero que había dejado el agua de la fuente del claustro convertida en un disco de hielo opaco. Después de la misa, Encarnación se dirigió a la sacristía como de costumbre. Él apareció 10 minutos después. Cerró la puerta. No era la primera vez que la puerta estaba cerrada.
El frío de enero hacía que cualquier puerta cerrada fuera perfectamente justificable desde el punto de vista de la temperatura del cuerpo humano. Pero esta vez echó el pestillo. Lo hizo con un movimiento pequeño, casi casual, la clase de gesto que puede describirse como reflejo o como hábito, y que por esa misma razón es imposible de cuestionar en el momento sin quedar como alguien que está buscando problemas donde no los hay. Y luego se volvió hacia ella y comenzó a hablar sobre los materiales del domingo de manera absolutamente ordinaria. Encarnación miró el pestillo. Miró al padre Contreras. Escuchó su propia respiración volverse ligeramente más corta, con ese ajuste involuntario que hace el cuerpo cuando necesita más oxígeno del que está tomando. Y en ese momento supo, con la certeza fría y total de las cosas que el cuerpo comprende antes que la mente, y que la mente tarda en aceptar porque aceptarlas significa aceptar también todo lo que implican, que lo que había sentido en diciembre no había sido exageración ni producto del agotamiento, ni efecto del invierno sobre la percepción. Era reconocimiento anticipado, era el instinto que había detectado, antes de que hubiera evidencia suficiente para articularlo con palabras, la forma exacta del peligro que se aproximaba. No dijo nada. Continuó con su trabajo. Pero en algún lugar de su cuerpo, debajo del hábito blanco, debajo de la determinación tranquila que la Madre Superiora había interpretado como señal de vocación genuina, algo se tensó con la precisión silenciosa de un mecanismo que se arma solo y que ya no volvió a aflojarse. Sor Remedios tenía la costumbre de recorrer el convento a las 10 de la mañana, una inspección informal que había mantenido durante 14 años y que las hermanas conocían tan bien que podían predecir sus pasos por el sonido característico de sus sandalias en el suelo de piedra del pasillo principal. Ese martes de enero, cuando pasó frente a la sacristía a las 10:15, escuchó voces dentro, la voz grave del padre Contreras y la voz más joven de Encarnación, y escuchó también, o creyó escuchar, aunque nunca estuvo completamente segura, un silencio de un tipo particular justo antes de que las voces reanudaran, como si alguien hubiera interrumpido lo que estaba haciendo un segundo antes de que ella pasara. Se detuvo en el pasillo, miró la puerta, escuchó el silencio que siguió al silencio. Luego continuó su recorrido. Más tarde, esa misma tarde, mientras revisaba las cuentas del convento en su despacho con la concentración cuidadosa que requería la escasez de los presupuestos que el obispado asignaba a las comunidades pequeñas, se descubrió pensando en ese silencio. Pensando también en la manera en que Encarnación había bajado los ojos durante la misa de esa mañana, no con el recogimiento habitual, sino con algo diferente, algo que Sor Remedios conocía de haberlo visto en otras caras a lo largo de sus 40 años de vida religiosa, en novicias jóvenes y en hermanas menos jóvenes, en mujeres que habían llegado a ese convento con vocación genuina y que en algún momento del proceso habían encontrado algo que la vocación no les había preparado para encontrar. Conocía ese gesto. Conocía ese tipo de mirada que se dirige hacia abajo no por devoción, sino por contención. Como si los ojos supieran que si se levantaran, podrían mostrar algo que no se quiere mostrar. Guardó las cuentas. Rezó sus vísperas con la regularidad de los 61 años de práctica que hacen de la oración un acto tan natural como respirar. Y decidió, con la precisión de quien ha tomado decisiones difíciles antes y sabe que la mayor parte de ellas tienen un costo que conviene calcular antes de tomarlas, observar. Era una decisión insuficiente y ella lo sabía, pero era la decisión que cabía en el espacio que el mundo le había dejado para decidir. La segunda semana de enero fue cuando Encarnación construyó el sistema. No lo llamó así, no le puso nombre, porque ponerle nombre habría significado reconocer formalmente que existía una situación que requería un sistema de defensa, y ese reconocimiento formal tenía implicaciones que ella todavía no estaba preparada para manejar. Pero lo construyó. Era un sistema pequeño y silencioso, construido con los materiales que tenía disponibles en una vida que no ofrecía muchos. La distribución del tiempo, la elección de las rutas por los pasillos, la manera de colocarse en la capilla durante las misas de manera que hubiera siempre al menos una hermana entre ella y la puerta de la sacristía. Nunca llegaba a la sacristía antes que el padre Contreras, porque llegar primero significaba estar sola en ese espacio cerrado cuando él entrara. Nunca se quedaba cuando las campanas le daban una razón legítima para marcharse.
Aprendió a identificar los cambios en la temperatura de la conversación, esos momentos en que el tono de la voz de él bajaba un registro, o los silencios entre las frases se alargaban más de lo que el contenido de la conversación justificaba, y a usar esos momentos para introducir un movimiento, un elemento, una pregunta técnica sobre los materiales que reorientara lo que estaba pasando hacia el territorio de lo que debería estar pasando. Era un trabajo agotador que nadie veía. Era el trabajo invisible que hacen las personas que están en situaciones de las que no pueden salir directamente, y que por lo tanto usan toda su energía en gestionar el territorio de lo posible con los recursos disponibles. Y ese agotamiento, esa constante atención sostenida, ese cálculo permanente de distancias y tiempos y palabras, comenzó a depositarse en su cuerpo con la acumulación de las cosas que no se descargan, porque no hay momento ni lugar adecuado para descargarlas. El doctor Fuentes lo notó. El doctor Marcos Fuentes tenía 60 años, llevaba 3 años y medio siendo el médico del convento, y había desarrollado con el tiempo la clase de observación clínica específica que desarrollan los médicos que trabajan en comunidades cerradas. Una atención a los síntomas físicos que son la expresión somática de los daños que no tienen nombre en los libros de medicina. Los dolores de cabeza que aparecen solo ciertos días de la semana, los trastornos del sueño que no responden a los remedios habituales, la pérdida de apetito que no tiene causa orgánica identificable, la tensión muscular que se instala en los hombros y en la mandíbula de las personas que están sosteniendo algo demasiado pesado durante demasiado tiempo sin poder soltarlo. En su tercera visita de enero, mientras revisaba a Encarnación en la sala de consulta del convento, el doctor Fuentes le preguntó cómo dormía. Ella respondió que bien. Él la miró durante un momento con esa atención clínica que va más allá de los síntomas declarados y le preguntó si había algo que la estuviera preocupando. Ella dijo que no. Él anotó algo en su libreta que ella no pudo leer. Y cuando terminó la consulta y salió al pasillo, el doctor Fuentes se quedó sentado en la silla un momento con la libreta abierta sobre la mesa y los ojos fijos en lo que había anotado, que no era un diagnóstico, sino una observación. Y esa observación era suficientemente precisa para que alguien que llevaba 3 años y medio en ese convento supiera que no era la primera vez que la escribía sobre una página diferente, con el nombre de una persona diferente. Fue en los primeros días de febrero cuando los gritos comenzaron. No eran los gritos que el mundo de afuera habría imaginado si alguien le hubiera dicho esas palabras. En el convento hay gritos por las noches. No eran gritos de terror agudo. No eran los gritos de las películas de miedo que tienen una forma dramática y una duración breve, y un origen claramente identificable. Eran otra cosa. Eran gritos contenidos. El sonido específico que produce a alguien que está llorando con una intensidad que supera la capacidad del llanto ordinario, y que erupciona en algo más, algo que sale por la garganta como una exhalación que el cuerpo no puede seguir controlando, como la válvula de una olla que ha alcanzado una presión que ya no puede sostenerse. Duraban entre 10 y 30 segundos. Luego el silencio volvía, completo, como si el sonido nunca hubiera existido. Y esa vuelta al silencio era de alguna manera más perturbadora que el sonido mismo, porque el sonido al menos era real y concreto, y el silencio que lo seguía tenía la calidad de las cosas que se niegan. Los escuchaba Sor Pilar, que se incorporaba en la cama y miraba hacia la litera de Encarnación, y encontraba que Encarnación estaba despierta, quieta, mirando al techo con los ojos abiertos en la oscuridad. Los escuchaba Sor Bernarda, a través del muro que separaba las celdas, una hermana de 40 años que había profesado en ese convento a los 19 y que había aprendido décadas atrás a no hacer preguntas que nadie iba a responder. Los escuchaba, en las noches en que el viento bajaba lo suficiente para que los sonidos viajaran por los pasillos sin obstáculos, incluso Sor Remedios en su celda del corredor principal, y los escuchaba con los ojos abiertos en la oscuridad, y con ese peso específico de quien comprende exactamente lo que está escuchando, pero no sabe todavía si el costo de actuar es menor que el costo de seguir escuchando sin actuar. Los gritos venían de la habitación al final del corredor norte. Era una habitación que el padre Contreras había solicitado, a mediados de enero, que se pusiera a su disposición para las sesiones de dirección espiritual individualizada que, según había explicado a Sor Remedios con la documentación del obispado respaldándolo,
Formaban parte de un programa de formación para novicias que la diócesis estaba implementando en varios conventos de la región. Era una habitación pequeña, con una sola ventana que daba al callejón norte, una mesa de madera, 2 sillas de madera y un crucifijo en la pared del fondo. Era, en todos los sentidos en que una habitación puede ser descrita objetivamente, completamente ordinaria. Tenía los postigos de madera que en esas semanas de febrero estaban siempre cerrados desde adentro, porque el frío del callejón entraba por cualquier rendija y la dirección espiritual requería una temperatura que no hiciera que la mente de los participantes estuviera ocupada exclusivamente en sobrevivir al frío. Encarnación entraba a esa habitación los martes y los viernes a las 8 de la mañana y salía 45 minutos después. Lo que ocurría dentro de esa habitación durante esos 45 minutos era lo que el padre Contreras describía como dirección espiritual individualizada, y lo que los gritos de las noches describían con una precisión que ninguna etiqueta institucional podía cubrir completamente. Su sistema de precauciones había llegado al límite de lo que podía hacer. Había llegado al límite en que los recursos disponibles no son suficientes para gestionar la situación, y la única opción es o dejar de gestionar o buscar recursos diferentes, más grandes, que vengan de afuera de los muros de la habitación, y de los muros del convento y de los muros de la ciudad, que había aprendido a no mirar hacia ese edificio durante demasiado tiempo. Una noche de la primera semana de febrero, en la oscuridad de la celda después de completas, con Pilar fingiendo dormir al otro lado y el frío instalado en cada rincón del espacio, Encarnación sacó el papel de las notas litúrgicas y el lápiz y apoyó el papel en el libro de horas para tener una superficie firme, y escribió. Escribió durante 40 minutos. Escribió hechos, fechas, horas, descripciones precisas y sin adornos de lo que había ocurrido en la habitación del corredor norte. Escribió con la economía de quien sabe que los adornos son el primer argumento que los demás usarán para no creerte, que la verdad necesita ser lo más difícil posible de desestimar. Cuando terminó, tenía 3 párrafos que no tenían ningún nombre, pero que contenían suficiente información para que alguien que los leyera con honestidad no pudiera decir que no sabía. Los leyó una vez. Los encontró insuficientes no porque no dijeran la verdad, sino porque la verdad que decían era del tipo que el año 1973, en España, iba a necesitar escuchar de una manera muy específica, con apoyos muy concretos, con voces adicionales que la reforzaran, para que tuviera alguna posibilidad de ser escuchada como lo que era, en lugar de ser de vuelta en la pregunta de si estaba segura, si no habría malinterpretado, si no estaría exagerando. Dobló el papel de todas formas. Lo guardó entre los pliegues del hábito, junto al cuerpo, en el único lugar donde podía estar sin que nadie lo encontrara. Y se quedó despierta el resto de la noche pensando en quién podía recibirlo y qué podría hacer con él. Sor Pilar fue la que ofreció el primer hilo. Una tarde pelando patatas en la cocina para la cena, con las manos enrojecidas por el frío y el olor a tierra húmeda de las patatas recién sacadas de la bodega, Pilar dijo en voz muy baja, sin mirar a Encarnación: «Hay una hermana en el convento de dominicas de Salamanca, Sor Catalina. Tiene más de 60 años. Fue superiora durante 12. Es de las que escuchan». Encarnación no respondió de inmediato. Siguió pelando con movimientos precisos. Luego preguntó: «¿Cómo se manda una carta desde aquí sin que pase por la Madre Superiora?» Pilar dejó caer la cáscara en el cubo. «El médico viene cada 15 días», dijo. «El siguiente jueves. Sor Amalia siempre le pide que traiga cosas de la farmacia de afuera. Si le das un sobre cerrado, él lo echa al correo sin preguntar. Lo ha hecho antes». Encarnación la miró por primera vez en toda la conversación. «¿Cómo sabes eso?», preguntó. Pilar se encogió de hombros con esa manera de los 19 años de fingir que las cosas que se saben no pesan. «Porque no soy la primera», dijo. Esas 4 palabras cayeron en el silencio de la cocina con el peso específico de las frases que cambian el tamaño del mundo conocido. No la primera. Había otras antes. El patrón existía antes de ella. El corredor norte y los postigos cerrados y los 45 minutos de los martes y los viernes habían ocurrido con otras novicias, en esta habitación o en otra habitación de este convento, o del convento anterior en Palencia. Y había mujeres dispersas por el mundo que llevaban eso consigo, sin que nadie lo hubiera conectado todavía con una historia,
lo suficientemente grande y lo suficientemente visible para que el mundo no pudiera seguir mirando hacia otro lado. Encarnación volvió a sus patatas. Pero algo había cambiado en la temperatura del aire entre ellas. Algo se había establecido que antes no existía. Una alianza construida con 4 palabras, y el sonido del cuchillo sobre la madera, y el olor a tierra húmeda de las patatas de invierno. El siguiente jueves, el doctor Fuentes llegó puntual a las 11, con su maletín negro y su bufanda de lana gris. Revisó a Pilar. Revisó a las hermanas mayores. Cuando se marchaba y Sor Amalia le entregaba la lista de lo que necesitaba de la farmacia, encontró dentro de esa lista un sobre cerrado y sin remitente. Lo miró. Miró a Sor Amalia, que estaba mirando la ventana con esa concentración específica que significa exactamente que no está viendo nada de lo que tiene delante. El doctor Fuentes guardó el sobre en el bolsillo interior del abrigo y salió del convento sin decir nada. Eso era lo que podía hacer. A veces no es mucho lo que se puede hacer. A veces es suficiente. En el pueblo, Aurelio Montesinos había seguido caminando por el callejón norte. Había seguido anotando horas y observaciones en su cuaderno, y había conseguido a través de una cadena de favores el nombre de Teresa Galindo en Palencia, 31 años, mecanógrafa en una notaría, exnovicia del convento de dominicas de Palencia. Le escribió. Esperó 10 días. La respuesta llegó escrita a máquina con correcciones en bolígrafo en 2 lugares, y lo que describía no era una acusación sino un patrón. La manera en que el padre Contreras construía dependencia emocional a través de las sesiones de dirección espiritual, la gradualidad del proceso, la reinterpretación de la incomodidad en términos espirituales que hacía imposible nombrar lo que ocurría sin que sonara a falta de fe. Al final, escrito a mano. Si hay alguien allí dentro que necesita que alguien de afuera sepa que existe, ya lo sabe. Aurelio fue a ver al doctor Fuentes un domingo con la excusa del hombro. Se sentaron. Y el doctor Fuentes, que llevaba 3 años y medio cargando con lo que había visto en ese convento sin tener a quien decírselo, habló durante 40 minutos. Habló sobre los síntomas, sobre el patrón, sobre las cartas que había echado al correo sin preguntar, sobre Encarnación, a quien no llamó por su nombre porque no lo sabía, sino la novicia nueva, la de los medicamentos que casi no habían sido para los nervios. Cuando terminó, Aurelio dijo, «Necesito hablar con ella». Fuentes asintió. Era exactamente lo que esperaba que dijera. Acordaron el mecanismo. La respuesta de Sor Catalina desde Salamanca. Si llegaba, llevaría dentro suficiente información para que Encarnación supiera que había alguien de afuera dispuesto a escucharla. La carta de Sor Catalina llegó el martes siguiente, 13 días después de que el sobre hubiera salido del convento en el bolsillo del doctor Fuentes. Llegó al buzón de Fuentes con letra de mujer mayor y tinta azul, sin remitente. Él la entregó a Sor Amalia dentro de la receta para la tos de Pilar. Sor Amalia la puso en manos de Pilar durante el desayuno sin decir nada. Pilar la reconoció por la letra, y esa noche, después de completas, con los pasillos a oscuras, se la puso en la mano a Encarnación sin pronunciar una sola palabra. Encarnación la llevó a la ventana de la celda y la leyó con la luz grisácea que venía del exterior. Sor Catalina escribía con la economía de quien sabe que las palabras innecesarias son un lujo que ciertas situaciones no pueden permitirse. Decía que había recibido la carta. Decía que lo que se describía era conocido para ella de manera concreta. Decía que había intentado hacer lo que debía hacerse y había encontrado los mismos muros. Decía que eso no era razón para dejar de intentarlo. Decía que había un periodista en Zamora haciendo preguntas, y que ese periodista, aunque no tenía poder institucional, tenía papel y el hábito de no callarse. Y al final, con esa letra de tinta azul, lo que te han hecho tiene nombre aunque ellos te hayan dicho que no lo tiene. Encarnación leyó esa frase 3 veces en la penumbra de la ventana. Luego dobló la carta. Extendió la mano en la oscuridad hacia la cama de Pilar, y Pilar se la tomó sin preguntar, y así estuvieron un momento en el frío de febrero. En ese silencio diferente a todos los silencios anteriores, el silencio de 2 personas que han decidido algo juntas sin necesidad de palabras. Al día siguiente, Encarnación se sentó en la mesa pequeña de la celda y escribió 4 páginas.
no la versión precisa y sin adornos del primer papel. Esta era diferente. Era el tipo de escritura que sale cuando se ha encontrado una dirección hacia la que soltar lo que se ha estado conteniendo demasiado tiempo. Escribió durante 1 hora. Cuando terminó puso las 4 páginas en un sobre y escribió en él un solo nombre: Aurelio Montesinos. El sobre llegó a sus manos el siguiente jueves, a través del mecanismo que ya todos conocían sin necesidad de coordinarlo explícitamente, porque las personas que participan en actos de resistencia pequeños y silenciosos desarrollan una comprensión tácita de los procedimientos que se vuelve tan natural como la respiración. Aurelio lo leyó esa noche en la cocina con Carmen al otro lado de la mesa. Lo leyó una vez. Lo dejó sobre la mesa. Carmen lo tomó y lo leyó ella también. Cuando terminó lo alineó con los bordes de la mesa con una precisión que no tenía ningún propósito práctico y dijo: «Esto no puede quedarse en el semanario». Aurelio lo sabía. Dijo: «Mínguez». Carmen asintió. Mínguez era un periodista en Madrid que trabajaba para una publicación que circulaba por debajo de la legalidad del régimen, pero que circulaba, que llegaba a manos de periodistas y abogados y académicos que podían hacer con una historia lo que un semanario local de Zamora no podía. Aurelio escribió a Mínguez esa noche. Le mandó los hechos que había reunido: el traslado desde Palencia, la carta de Teresa Galindo, el patrón, las fechas, los nombres. Le dijo que tenía un testimonio directo. Mínguez respondió en 5 días. Respondió que sí. Mientras tanto, dentro del convento, algo había cambiado también en Sor Remedios. Fue un miércoles durante el rezo de laudes cuando sus miradas se cruzaron. Encarnación levantando los ojos del libro de horas. Sor Remedios mirando hacia ella desde el frente de la comunidad con esa atención directa que durante semanas había evitado. Y en ese cruce de miradas de 2 segundos, ambas encontraron lo mismo: el reconocimiento mutuo de algo que las dos sabían y que las dos habían llevado en paralelo, cada una desde su posición, cada una cargando el peso específico de lo que su posición le imponía. Esa tarde, Sor Remedios llamó a Encarnación a su despacho. Se sentaron una frente a la otra con la mesa entre las dos, y el olor a lavanda y a papel viejo, y Sor Remedios dijo solamente: «Estoy escuchando». Y Encarnación habló durante 20 minutos, no con la versión preparada, sino con la verdad sin arquitectura, desordenada y difícil y más verdadera que cualquier versión preparada. Cuando terminó, el despacho estuvo en silencio durante un tiempo que ninguna de las dos midió. Luego, Sor Remedios dijo, con una voz más pequeña que su voz habitual: «Lo sé». 2 palabras que contenían 4 meses de silencio y 40 años de aprender a vivir dentro de una institución que da todo y quita exactamente lo que necesitarías para hacer lo correcto en el momento en que más importa hacerlo. Encarnación la miró. No con rabia, sino con algo más complejo: la comprensión dolorosa de alguien que entiende a quien le ha fallado sin poder considerarlo su enemigo. Dijo: «¿Y ahora?». Sor Remedios dijo: «Escribiré al obispado». Encarnación dijo: «Ya sé lo que el obispado hará con una carta». Sor Remedios asintió. Lo sabía. Luego dijo: «También contactaré a Sor Catalina». Encarnación dijo en voz muy baja: «Ya está en contacto con ella». Sor Remedios la miró un momento largo. Luego algo en su cara se aflojó, un músculo sostenido demasiado tiempo, y dijo: «Entonces hay más personas que yo que llevan demasiado tiempo llegando tarde». Cuando Encarnación llegó a la puerta del despacho, Sor Remedios dijo su nombre sin el prefijo: «Solo Encarnación». Y cuando ella se volvió, la Madre Superiora dijo: «Lo que te han hecho en este convento bajo mi responsabilidad no tiene justificación. Lo que pueda hacer a partir de ahora no lo deshace. Pero lo haré». Encarnación asintió. Salió al pasillo. Se apoyó un momento contra la pared fría. Respiró. Y siguió caminando. El viernes 29 de marzo, con el primer sol con temperatura del año entrando oblicuo por las calles de piedra gris, Encarnación acompañó a Sor Vicenta a su revisión oftalmológica en la clínica de la calle Benavente. Sor Vicenta tenía 78 años y una serenidad total que venía de haber llegado a un acuerdo con la mayor parte de lo que el mundo había puesto en su camino. Caminaron despacio, ajustando el paso al de la hermana mayor.
Encarnación descubrió que caminar despacio por una calle de Zamora bajo el sol de marzo, con el aire frío pero no cortante y el ruido ordinario de la ciudad a su alrededor, era algo que se parecía peligrosamente a la libertad, que es una de las cosas más difíciles de soportar cuando se ha estado sin ella durante demasiado tiempo. Aurelio y Mínguez la esperaban en el café frente a la clínica. Mínguez era el hombre delgado con gafas de montura metálica que Aurelio había conocido en Valladolid 3 años antes y que había dicho en una cena que la diferencia entre el periodismo que se puede hacer y el periodismo que se debe hacer era exactamente el tamaño del miedo de cada uno. Sor Vicenta entró a la clínica con su paso lento. Encarnación entró al café. Se sentaron. Mínguez explicó quién era, para qué publicación trabajaba, qué podía ofrecer y qué no podía. La publicación circulaba por debajo de la legalidad del régimen. Tenía riesgos reales que él no minimizaría. Llegaba a manos de personas que podían hacer con una historia lo que él solo no podía. Cuando terminó de explicar, Encarnación dijo, «Con mi nombre». Mínguez la miró. Aurelio la miró. Ella sostuvo la mirada de ambos. Dijo, «Si sale sin mi nombre es una historia sobre una institución. Con mi nombre es una historia sobre una persona, y las personas son más difíciles de ignorar que las instituciones». Nadie respondió durante un momento. Luego, Mínguez abrió su libreta. Y Encarnación habló durante 50 minutos con la precisión que había practicado en la oscuridad de la celda durante meses, con fechas y detalles y la arquitectura exacta de lo que había ocurrido, con la claridad seca y sin adornos de alguien que sabe que los adornos son el primer argumento que los demás usan para no creerte. Habló sobre la habitación del corredor norte, y sobre el pestillo, y sobre los 45 minutos de los martes y los viernes, y sobre lo que ocurría dentro de esos 45 minutos. Habló sobre Pilar, y sobre Fuentes, y sobre Sor Catalina, y sobre Sor Remedios. Y cuando Aurelio mencionó el nombre de Teresa Galindo en Palencia, Encarnación se detuvo un momento, y dijo en voz muy baja, «Entonces no soy la primera». Aurelio dijo, «No». Ella cerró los ojos un segundo. Luego los abrió y siguió hablando. La historia se publicó el 14 de abril de 1973. 3 páginas en la revista de Mínguez, que no tenía permiso oficial de circulación pero que circulaba porque había personas dispuestas a asumir el costo de que existiera. El nombre de Encarnación estaba en la 2ª página, en el 3er párrafo, junto a las fechas y los hechos y la descripción precisa y sin adornos de lo que había ocurrido en el convento de las Siervas de la Inmaculada en Zamora durante el invierno de 1972 y 1973. El obispado recibió la carta de Sor Remedios 2 días antes de la publicación, firmada también por el doctor Fuentes con sus notas clínicas adjuntas. El vicario episcopal que había gestionado el traslado desde Palencia la leyó y puso el expediente sobre su escritorio y llamó al padre Contreras a su despacho. Lo que ocurrió en ese despacho no fue justicia. Hubo un traslado a una parroquia rural del sur, lejos de conventos y de novicias y de habitaciones con los postigos cerrados. Era insuficiente. Era exactamente el tipo de respuesta que las instituciones dan cuando quieren parecer que resuelven lo que en realidad solo desplazan. Aurelio lo escribió así en el semanario, con las palabras exactas sin suavizar. Y su editor lo publicó porque había leído las 4 páginas de Encarnación y no había encontrado argumento suficiente para suavizar nada. Teresa Galindo en Palencia recibió un ejemplar de la revista por correo sin remitente. Lo leyó 2 veces. Luego escribió a Mínguez ofreciéndole su propio testimonio con su nombre. Era la primera vez que lo ofrecía. Sor Remedios tuvo su reunión con el obispo, no con el vicario. Duró 2 horas. De ella salió una revisión formal de los protocolos de asignación de sacerdotes a comunidades religiosas femeninas en la diócesis. Era insuficiente frente a la magnitud de lo ocurrido, pero era diferente de lo que había sido antes. Y esa diferencia, pequeña y costosa y frágil como todas las diferencias reales, había requerido un invierno entero de frío y miedo y papeles doblados pasados de mano en mano a través de médicos y listas de materiales litúrgicos y cartas sin remitente, y una mujer joven que había decidido poner su nombre donde las instituciones preferían que no hubiera nombres. Encarnación no abandonó el convento. Cuando Aurelio se lo preguntó directamente,
Ella respondió. La vocación no era de él. Lo que hizo dentro de este espacio no lo convierte en suyo. Quedarme es también decir que lo que ocurrió no define el lugar ni la persona que soy en él. Aurelio no respondió. Lo anotó en su cuaderno, no para publicarlo, sino para recordarlo, porque era la frase más precisa que había escuchado en todo ese invierno sobre la diferencia entre rendirse y sobrevivir. El padre Eusebio Contreras nunca fue juzgado formalmente. Vivió el resto de su vida en la parroquia rural del sur con la impunidad tranquila de los hombres a quienes el mundo ha decidido, por conveniencia colectiva, no hacer rendir cuentas del todo. Era una injusticia concreta y permanente. Pero las cosas que se habían movido ese invierno no se detuvieron por eso. Siguieron moviéndose, lentamente, con la torpeza y la resistencia de las cosas que se mueven en espacios que no fueron diseñados para que se movieran. Teresa Galindo escribió su testimonio. Sor Catalina siguió haciendo lo que hacía desde Salamanca. El doctor Fuentes siguió yendo al convento cada 15 días, y la puerta del despacho de Sor Remedios siguió estando abierta con una frecuencia diferente a la de antes. Aurelio Montesinos siguió caminando por el barrio norte cada mañana, y la carpeta en su cajón siguió aumentando despacio. El último día de octubre de ese año, Aurelio pasó por el callejón norte en su caminata habitual. Se detuvo frente al muro. Miró la ventana del corredor norte, que estaba abierta por primera vez que él la veía, los postigos empujados hacia afuera dejando entrar el aire frío y la luz oblicua de la tarde. No había nadie visible en la ventana. No había ningún sonido que no fuera el viento ordinario y una paloma en el tejado y el ruido lejano de la calle principal. Sacó el cuaderno. Anotó la fecha, la hora y una sola observación. Ventana abierta. Luego cerró el cuaderno y siguió caminando hacia la plaza, con el aliento formando pequeñas nubes blancas en el aire frío del 1 octubre, después de ese invierno, en Zamora, junto al Duero que corría detrás de los tejados de piedra gris, sin detenerse por nada, ni por el invierno, ni por el silencio, ni por las cosas que ocurren en las ciudades antiguas, donde la gente ha aprendido a no mirar demasiado directamente hacia ciertos edificios. El río seguía. Las piedras grías seguían, y en la ventana abierta del corredor norte, el aire de octubre entraba por primera vez en meses sin encontrar nada que lo detuviera.